En Konoha, este Naruto ha decidido tomárselo con calma. 579, 589. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 579. De camino a casa, Yujito miró hacia atrás, asegurándose de que nadie la siguiera. Tras un desvío, finalmente llegó a su casa. En el momento en que entró y vio los muebles cubiertos de polvo, una sensación de irritación brotó en su interior. Caminando hacia la ventana, miró a lo lejos. Toc, toc, toc. Naruto, que estaba bebiendo agua en la cocina, se sobresaltó al oír que llamaban a la puerta. Caminó sigilosamente hacia la puerta y se quedó allí parado. Al mirar por la mirilla, descubrió que era Yujito. Con un clic, la puerta se abrió desde dentro. ¿Qué haces aquí?, preguntó sorprendido. ¿No te quedas en casa? ¿Te sigue alguien? Después de decir eso, estiró la cabeza y miró alrededor del pasillo unas cuantas veces, como un agente encubierto, atento a cualquier posible pista. Nadie me sigue, lo he confirmado. Yujito negó con la cabeza. Mi casa está muy sucia. Mañana contrataré a alguien para que la limpie. Hasta entonces, me quedo aquí. Oh, está bien. A Naruto no le preocupaba que los Anbu de Kumogakure la rastrearan hasta él. Primero, los Anbu de Kumogakure eran demasiado débiles, y segundo, había dispuesto que las marcas del dios del trueno volador estuvieran en varios lugares, así que si las cosas salían mal, simplemente podría teletransportarse. Si realmente existe el riesgo de ser descubierto, en el peor de los casos, simplemente se quedará en casa de Samui o de Maui. En resumen, le es absolutamente imposible gastar un solo ryo en un nuevo escondite. ¿Estás a salvo ahora?, preguntó Naruto casualmente. Como era de esperar, me dejaron en la banca. Estoy a salvo, supongo. Yujito se recostó hábilmente en el sofá del otro lado. Probablemente no les interese investigarme. Al fin y al cabo, solo soy un arma. En este momento crítico, la aldea probablemente no quiera causar más problemas. Bueno, no te preocupes, no estarás inactivo mucho tiempo. Naruto extendió la mano y tomó el vaso de agua. No tardará mucho en que el Yondaime Raikage y vas a matar a Yondaime Raikage. ¿Yo? ¿Qué? Naruto parecía completamente desconcertado. ¿De qué estás hablando? ¿De matar al Yondaime Raikage? No digas esas cosas. ¿No es ese el plan? Yujito frunció el ceño y dijo sin reparos. ¿No dijiste antes que ibas a apoderarte del puesto del Raikage? Claro que no. ¿En qué época estamos? No pienses siempre en matar gente, dijo Naruto. Además, debajo del Raikage, todavía están Daru y Z. Se supone que debo matarlos también. Tu posición ya es bastante incómoda. Por mucha gente que matemos, si no beneficia tu reputación, es inútil. No tienes que preocuparte por esas cosas. Yo tengo mis propios arreglos. Naruto pensó para sí mismo. Si todavía confiara en la violencia para apoderarme de la posición del Raikage después de haber creado un tablero de ajedrez tan grandioso, ¿no sería estúpido? Naruto ya los había superado en maniobras, y su bandera metafórica estaba plantada en sus frentes. Usar la violencia ahora sería un desperdicio. Incluso Hashirama nunca había obligado a los otros Kage a someterse solo con su fuerza. Además, el Yondaime Raikage es muy útil, y Naruto solo quería su puesto, no su vida. Con trasladarlo a otro lugar era suficiente. Con su destreza en combate, ¿no sería mejor enfrentarse a los Otsutsuki con las manos vacías? Toda esta situación era compleja, y no se trataba de una operación de un solo hilo. Naruto rara vez actuaba paso a paso, y ahora que la situación se había calmado en Kumogakure, la aldea necesitaba tiempo para estabilizarse. A continuación, tenía que visitar Iwagakure y Kirigakure, ya que las 5 grandes aldeas shinobi necesitaban ser tratadas de manera equitativa. Cualquier asiento de Kage en el que estuviera interesado, excepto Konoha, era un objetivo válido. En cuanto a Sunagakure, y olvídalo. Sunagakure era demasiado débil para ser interesante. Yujito no sabía qué estaba pensando, ni ella le preguntó. Simplemente respondió con un milímetros neutral. Había venido allí por impulso, pero ahora, habiéndose calmado, sentía que no era apropiado. En el futuro, gestiona las cosas como creas conveniente. Si no estás seguro, espera a que regrese, añadió Naruto. ¿Volver? ¿Te vas?, preguntó Yujito sorprendido. Obviamente. ¿Esperas que me quede aquí para siempre? Naruto levantó una ceja y preguntó.
Todavía planeaba pasar por la Tierra del Fuego y luego desviarse para visitar la Tierra del Viento. Si el tiempo lo permitiera, incluso podría pasar por la Tierra de los Remolinos en su camino hacia la Tierra del Agua y para dar un paseo bajo tierra y ver qué secretos se esconden bajo las grietas. Quizás también visitaría el país de la nieve, pero eso sería un viaje largo. En el pasado, Naruto nunca imaginó que andaría sin rumbo por el mundo shinobi. Ya fuera viajando para misiones o simplemente moviéndose entre lugares, nunca sintió que el mundo shinobi fuera tan grande. Pero ahora que tiene que ir de un lado a otro, naturalmente siente que el largo viaje es una pérdida de tiempo. Sería fantástico si hubiera aviones que le permitieran ir a cualquier parte directamente. O incluso una red de teletransportación. La técnica de transferencia celestial de Mabui era decente, pero parecía una trampa mortal. Después de todo, llegar a su destino dañado no era lo ideal. Aunque Naruto se consideraba fuerte, no era como Tsunade, quien podía curarse al instante. Si no podía resistir, su cuerpo sería destruido. Oh, ¿y cuándo te vas? Preguntó Yujito de repente. ¿Por qué? Estás actuando extraño. ¿Desde cuándo te importó? Naruto giró la cabeza de repente y miró a Yujito con sospecha. Si no hubiera sabido que ella no podía traicionarlo, Naruto habría sospechado que Yujito estaba tratando de envenenarlo. ¿Qué te preocupa? Solo pregunto casualmente. Murmuró Yujito, un poco confundido. Cuando llegó, había decidido unirse por completo a Naruto para dejar clara su lealtad. ¿Pero quería irse en ese momento? ¿Qué clase de momento era ese? Un destello de lucha cruzó los ojos de Yujito, pero antes de que pudiera decir algo, Naruto bostezó y regresó a su habitación. Hizo un gesto con la mano con indiferencia y dijo: «Este apartamento es tuyo ahora. Solo recuerda pagar el alquiler». Con un clic, la puerta se cerró. Naruto en realidad no estaba cansado, pero tenía que viajar mañana, así que pensó que sería mejor descansar un poco. Pero en mitad de la noche, de repente sintió que su puerta se abría. Aturdido, miró hacia la puerta. «Yujito, ¿no duermes? ¿Qué haces en mi habitación en plena noche? ¿Tenemos una cita a medianoche?», bromeó Naruto, frotándose los ojos para ver mejor. La habitación estaba tenuemente iluminada. Naruto miró a su alrededor y sintió que algo andaba mal. «Este vestido me queda grande, no, espera, algo raro. Déjame echarle otro vistazo», murmuró, luego negó con la cabeza y lo miró de nuevo. A medida que su mente se aclaraba, la figura borrosa ante él se hizo más nítida. Naruto también reconoció que la otra persona era Yujito. Después de todo, ella era la única persona en el apartamento. Sin embargo, cuando Yujito se acercó, la expresión de Naruto se volvió cada vez más extraña y se sentó inmediatamente en la cama. «¿Qué estás haciendo?». Al escuchar esto, Yujito se detuvo por un momento y se miró a sí misma, pensando: «Ya que soy así, ¿no es obvio mi propósito? Ya no dudo más. Ya no quiero debatir entre opciones», dijo Yujito. «La gente tiene que aprender a aceptar la realidad en lugar de engañarse a sí misma». La noche pasó sin más palabras. Y al día siguiente, cuando Naruto despertó, ya era mediodía. Miró a Yujito, recorrió la habitación con la mirada, se levantó y fue directo al baño a refrescarse. Mientras se cepillaba los dientes, su expresión se volvió cada vez más extraña. Por mucho que la interrogara la noche anterior, ella se negaba a decir nada. No quería dar explicaciones, pasar a lo que pasara. ¿Qué se suponía que era esto? ¿Una promesa de lealtad? Ella ya es muy mayor, pero tú sigues actuando con esa timidez, dijo vagamente mientras se cepillaba los dientes. Aunque supongo que ser tímido no es tan malo. Después de lavarse, estaba a punto de comer algo cuando Yujito salió de repente de la habitación. Ella lo miró y se apresuró a entrar al baño. Por primera vez en su vida, se sintió avergonzada de enfrentarse a alguien. Aunque era una promesa, no podía librarse de la sensación de pérdida. Simplemente no lograba comprender qué más había entregado aparte de su castidad. Yujito había sido criada desde su nacimiento para ser la Jinchuriki de Nibi. Por mucho que trabajara y destacara, por mucho respeto que se ganara de los aldeanos de Kumogakure, su propósito siempre estuvo ligado a los Biju. Todos sus esfuerzos habían sido para ganarse la confianza de Nibi, servir a Kumogakure y mejorar su propia posición, pero al menos en comparación con otros Jinchuriki, rara vez era tratada con abierta hostilidad. Por suerte, nació hermosa. Con su apariencia excepcional, una personalidad cálida pero reservada, y una fuerza formidable, se labró un lugar en la aldea. De no ser por ese fatídico día de pesadilla, su vida podría haber continuado así.
Sin embargo, al reflexionar sobre ello, le resultaba difícil odiar lo sucedido, con una profunda frustración en su corazón. Y después de anoche, incluso esa frustración se había desvanecido un poco. En el baño, Yujito se miró en el espejo mientras se cepillaba los dientes, admirando sus rasgos suavizados y la calidez en sus ojos. En ese instante, comprendió de repente por qué se sentía tan vacía. Había hecho su promesa, pero se saltó el proceso de construir un vínculo. Aún así, no le dio demasiada importancia, pues solo buscaba una respuesta. Cuando Yujito finalmente salió del baño después de bañarse, Naruto ya le había dejado el desayuno en la mesa. Ella lo miró y se sentó en silencio. La sala estaba en silencio, salvo por el tintineo de los cubiertos contra el plato. Estaba un poco confundida, pero logró mantener la calma. ¿Tardaste tanto en salir? La puerta se abrió con un crujido y Naruto la miró con cierta confusión. ¿Sigues aquí? Yujito pareció aún más sorprendido. Al escuchar esto, Naruto señaló casualmente el plato sobre la mesa y habló. ¿Cómo puedo irme si no te veo terminar de comer? Yujito se quedó sin palabras. No sabía qué decir, así que se concentró en comer su desayuno, ahora frío. Su mente divagaba mientras comía, y de repente se dio cuenta de que algunos dichos no eran infundados después de todo. 10 minutos después. Yujito colocó sus palillos correctamente, luego lentamente levantó la cabeza, lo miró y dijo. He terminado. Naruto, que estaba apoyado en el marco de la puerta, se movió de inmediato. Dio unos pasos hacia la ventana antes de darse la vuelta y decir. Muy bien, voy a salir. Asegúrate de lavar los platos. Con un clic, la puerta se cerró detrás de él. Tras la salida de Naruto, la sala volvió a quedar en silencio. Yujito dudó un momento, luego tomó sus palillos y siguió comiendo. Una vez satisfecha, se levantó a lavar los platos. Mediodía. En el edificio administrativo de Kumogakure, Yujito estaba en la azotea, mirando a la distancia, perdido en sus pensamientos. De repente, escuchó un ruido detrás de ella y se giró para ver a Samui caminando hacia ella. Los dos nunca habían sido particularmente cercanos y solo hablaban en ocasiones. Pero ahora que ambos se han convertido en traidores, quizá por el mismo destino, su relación se ha estrechado considerablemente. En comparación, Mabui siempre estaba demasiado ocupado con el trabajo y no podía ser tan tranquilo como ellos dos. ¿Por qué sigues siguiéndome? Preguntó Yujito mientras volvía a mirar el paisaje. Los altos mandos de Kumogakure no confían en ti. Creen que eres una traidora. Samui se acercó a Yujito con paso tranquilo y firme. Miró a la rubia gata con los ojos entrecerrados y preguntó. ¿Adivina a quién enviaron para vigilarte? ¿Otro traidor? Respondió Yujito. Es cierto, pero no me gusta cómo lo dices. Samui se puso las manos en las caderas con naturalidad, con expresión indiferente, sus pupilas reflejando los frondosos árboles a lo lejos. Nada bien. Añadió antes de decir de repente. Por cierto, noté algo antes. Cuando subiste las escaleras, tus movimientos parecían un poco raros. ¿Te lastimaste? No tengo heridas. Solo dolor. Oh, qué bien. Mientras no te lastimes, dijo Samui con calma. Tras 2 o 3 segundos de silencio, giró repentinamente la cabeza y miró a Yujito con expresión atónita. ¿Qué acabas de decir? Yujito le lanzó una mirada pero no respondió. El camino a la felicidad nunca fue recto. Ella ya lo había decidido, y no había vuelta atrás. Aceptaría el lado del villano. Incluso si eso significaba convertirse en una traidora, lo lograría. Mientras se convirtiera en el Raikage, Kumogakure podría seguir existiendo en paz. Incluso si la malinterpretaban, seguiría protegiendo la aldea. Esto es demasiado. Tú. Samui estaba conmocionada y preocupada. De inmediato, una terrible revelación le llegó a la mente. Si hiciste esto, ¿significa que Mabui y yo también tenemos que hacerlo? No sé nada de eso. De todas formas, ese tipo de cosas no son tan incómodas, dijo Yujito. Además, la decisión está en tus manos. No tienes que tomar la misma decisión que yo. Mientras soplaba la brisa, los dos hombres de madera miraron las nubes a lo lejos y murmuraron. Nunca podré volver atrás a mitad de camino de Kumogakure. Naruto decidió hacer un breve desvío a casa para llevar a Kurama con él, ya que se estaba quedando sin personal. Les había prometido a Ino y Hinata que regresaría en 6 meses, y solo había pasado un mes, así que no estaba faltando a su palabra. Este regreso a Konoha también pretendía resolver el problema de los viajes de larga distancia. Al fin y al cabo, se perdía demasiado tiempo en la carretera, lo cual era muy ineficiente.
Además, dado que está solo en Kumogakure, es inevitable que quede aislado de las noticias. Quería saber los movimientos de Obito, y regresar a Konoha significaba que podía preguntarle directamente a Kakashi por cualquier pista inusual y hacer que los Anbu investigaran. También puede usar el poder de Tsunagakure. Aunque el paradero de Obito es difícil de localizar, Konoha y Tsunagakure son dos de las 5 grandes aldeas shinobi, así que aún es posible delimitar un área general de actividad. En cuanto a por qué Naruto no buscó personalmente a Obito, fue principalmente porque sintió que no era rentable. En primer lugar, sus objetivos eran completamente diferentes. Ese delirante Obito afirmó que quería crear un mundo con Rin, pero eso era solo una excusa. Sus verdaderos motivos eran resucitar a Uchiha Madara y buscar venganza. En última instancia, ya fuera Madara o Obito, no eran más que peones en una conspiración mayor. Bajo las manipulaciones de Zetsu Negro, la única beneficiaria real sería la anciana bruja, Otsutsuki Kaguya. Sin embargo, Naruto quería resolver la crisis de Otsutsuki de una vez por todas, y no tomó en serio a Otsutsuki Kaguya en absoluto. En segundo lugar, Obito puede usar ninjutsu del espacio-tiempo, y con Black Zetsu acechando en las sombras para ayudarlo, perseguirlo sería un esfuerzo inútil, como usar un cañón para matar un mosquito. El objetivo de Madara es revivir y recuperar todo lo que le pertenece. Obito solo era un tonto manipulado, y obsesionarse con él era inútil. Si existe la posibilidad, sería mejor internar a estas personas en un hospital psiquiátrico. Parecía que la alta concentración de sangre de Otsutsuki en personas mestizas tendía a causar inestabilidad mental. Las afirmaciones de Tobirama sobre el Uchiha malvado no eran del todo infundadas. El Sharingan de los Uchiha era absurdamente poderoso, y de vez en cuando, un prodigio emergía de sus filas. Ya sea Izanagi, Izanami o incluso Susanoo, a los ojos de Tobirama, el clan Uchiha es la fuente oculta del desastre. Tienen habilidades increíbles y son mentalmente inestables, por lo que no se diferencian en nada de una bomba de tiempo si se colocan en la aldea. Esto también demuestra que cuanto más se acerca uno a un Otsutsuki de sangre pura, más pierde su humanidad. Cuanto más fuerte es uno, menos se identifica con la identidad humana. Precisamente por eso Naruto no quería involucrarse con los dos Uchiha trastornados. Era más eficiente sabotear sus planes desde las sombras. Simplemente cortaría sus líneas de suministro y dejaría que desperdiciaran sus esfuerzos. Si querían el Rinnegan, Naruto no se lo habría dado. El Rinnegan seguía en posesión de Nagato. Gracias a las fuertes habilidades regenerativas del clan Uzumaki, desde que Naruto extendió la vida de Nagato, su cuerpo se había estado recuperando lentamente, por lo que quitarle el Rinnegan no sería una tarea fácil. En cuanto a los Biju, Obito no tenía ninguna posibilidad de reunirlos a todos. Salvo el salvaje Sanbi, que seguía vagando por el lago, el resto de los Biju estaban fuertemente custodiados. Sin el Biju, todos los esfuerzos de Obito serían en vano. Además, Naruto estaba más concentrado en completar misiones y obtener recompensas, su espada no estaba lo suficientemente afilada y su caballo aún no era lo suficientemente fuerte. Así que perder el tiempo en una lucha inútil contra Obito sería una estrategia perdedora. El plan actual de Naruto es obtener el control de las 3 grandes aldeas shinobi, Kumogakure, Iwagakure y Kirigakure, y luego aprovechar las 3 aldeas para acceder a sus recursos y avanzar en el proyecto Dios Kaido. No necesitaba control absoluto sobre las 3 grandes aldeas shinobi, solo necesitaba suficiente influencia para hacerlas útiles. En última instancia, su objetivo era eliminar la amenaza Otsutsuki y crear un mundo shinobi donde pudiera disfrutar de una vida pacífica. Una vez logrado, podría simplemente marcharse, dejando solo su legado en las sombras. Incluso si pasara sus días holgazaneando como un pescado salado, eso también estaría bien. Mientras Naruto continuaba su viaje, abrió el panel de misiones, que mostraba que la barra de progreso de la línea de misiones segundo estaba casi a la mitad. Luego hizo clic en la línea de misiones tercero, y la barra de progreso ya había llegado a la mitad. Todavía quedaban 5 plazas vacantes para los seguidores de Hashin, y necesitaba acelerar las cosas. Al ver que estaba a punto de ingresar al territorio desértico del País del Viento, Naruto dudó por un momento, pero finalmente decidió dirigirse directamente a Konoha primero. Pasaría por Sungakure a su regreso. Después de todo, los shinobi de Sungakure son bastante débiles y carecían de talentos prometedores como Agisai, así que Naruto no quería desperdiciar una vacante aquí. Debido a la incorporación de Yujito, Samui y Magui durante este periodo, el estatus de los seguidores de Hashin, de 10 miembros, se ha disparado instantáneamente. Naruto había cambiado su mentalidad.
De estar ansioso por completar la línea de misión, tercero a seleccionar buenos candidatos. Reclutar a cualquiera no solo era poco ético, sino también un enorme desperdicio de potencial. Tierra del Fuego, la capital. ¿No permitirán el proyecto de infraestructura? ¿Por qué? Ino se llevó la mano a la cabeza, intentando soportar la incomodidad del exceso de trabajo, y preguntó. Esto obviamente beneficia a la capital del País del Fuego, y ya conseguimos la aprobación. Eso, Ino-sama, nosotros tampoco estamos del todo seguros. Una chica del departamento de inteligencia dijo en voz baja, sintiéndose agraviada. Detuvieron a nuestra agente nada más llegar, aunque la mitad del trabajo ya estaba hecho. Escuché y miró a Ino vacilante, sin saber si debía continuar. Dime qué pasa. No te culparé. Ino suspiró. He oído que a los nobles de la capital no les gusta. Afirman que la red de comunicación basada en chakras es perjudicial para su salud, y que tenerla en la capital, la niña dijo esto temblando, y luego añadió con los labios fruncidos. Nuestro proyecto fue aprobado originalmente por el daimyo, pero el daimyo parece haberse olvidado por completo de él y ahora ya no reconoce el acuerdo. ¿El daimyo no lo reconocerá? Ino frunció el ceño y dijo. El daimyo nos trata con demasiada indiferencia. ¿Le mostraste el sello oficial de Konoha? Sí, lo hicimos. Pero la gente de la mansión Daimyo dijo que teníamos que esperar porque Daimyo no se sentía bien. Dijeron que no tenía tiempo para revisar los mensajes y que todo tendría que esperar hasta que se recuperara, explicó la chica. Ya veo, quizás esté bajo presión de los nobles del País del Fuego. Ino entrecerró los ojos mientras calculaba en silencio su siguiente movimiento. Sí, Ino-sama, si esto continúa, todos nuestros esfuerzos serán en vano. La niña, que en realidad era un año mayor que Ino, parecía estar al borde de las lágrimas. Originalmente, era empleada del Departamento de Inteligencia de Konoha. Tras graduarse de la academia, no tenía la fuerza suficiente para ingresar al equipo Genin normal, así que optó por la administración. Al principio, pensó que podría disfrutar de la frescura de la Torre Hokage después de ingresar al Departamento de Inteligencia, pero no esperaba que poco después de ingresar, se vio atrapada en la toma de control del proyecto de reforma de las comunicaciones por parte del Departamento de Inteligencia. El Departamento de Inteligencia contaba con una financiación considerable, y esta era la oportunidad perfecta para que sus miembros destacaran. Pensó que sería agotador, pero que valdría la pena, ya que es una oportunidad excepcional para salir de una situación estancada. Sin embargo, después de superar las dificultades iniciales y llegar al punto en que finalmente pudieron mostrar resultados, justo cuando se había instalado la mitad de la infraestructura de comunicaciones de la capital de la Tierra del Fuego, el proyecto se detuvo repentinamente. Si hubiera sido por cuestiones de procedimientos, seguridad u otros, eso habría sido comprensible, pero al final, se detuvo debido a una razón ridícula dada por esos nobles aristocráticos que estaban fuera de contacto con el mundo. Al recordar todas las noches de insomnio y el duro trabajo, esta chica no pudo evitar sentirse profundamente agraviada. Entiendo. Encontraré la manera. La expresión de Ino permaneció inalterada y saludó a la niña con la mano. Primero deberías regresar y descansar un poco. Déjame pensarlo. Sí, Ino-sama. La chica hizo una reverencia y se fue. Dentro de la modesta oficina, Ino se hundió en su silla, con las manos entrelazadas sobre el escritorio. Frunció el ceño. La frustración bullía bajo su serenidad. Lo único que quería era abofetear a esos nobles, abrirles la cabeza y ver qué disparates había dentro. Pero, por desgracia, ofender a los nobles del País del Fuego solo dificultaría el avance del proyecto del comunicador en la capital. Sin mencionar que el clan Yamanaka había mantenido durante mucho tiempo lazos con esos mismos nobles, y ella no podía permitirse el lujo de causarle problemas a su padre. El tiempo transcurría poco a poco mientras Ino garabateaba en un papel, pero seguía sin encontrar una solución. Incluso si solicitaba una audiencia con el daimyo, lo más probable era que la detuvieran en la puerta. La influencia del clan Yamanaka solo tenía peso en Konoha, e incluso si su padre viniera aquí, aún no podría hacer nada contra estos nobles rebeldes de la Tierra del Fuego. Después de todo, estos nobles controlaban la mayor parte de las riquezas del País del Fuego y no se tomaban a Konoha en serio en absoluto. Incluso tenían derecho a participar en la toma de decisiones sobre ciertos eventos importantes. Ino estaba segura de que el proyecto de comunicación chakra no representaba ninguna amenaza para la salud de los nobles. Tales afirmaciones eran simplemente absurdas. ¿Qué daño podría causar una torre de comunicación chakra?
En todo caso, si redujeran sus festines extravagantes y se liberaran de ciertas enfermedades, incluso podrían vivir un par de años más. Con un fuerte golpe, Ino golpeó su puño sobre la mesa, incapaz de reprimir su ira. Sus dientes castañeteaban por la frustración y estuvo tentada de marchar hacia allí y patear a esos bastardos directamente en la cara. Esa panda de cabrones hipócritas. A pesar de su ira, aún tenía que calmarse y afrontar la situación. Después de todo, el Departamento de Inteligencia había invertido una enorme cantidad de recursos y esfuerzo en este proyecto, y si se atascaba en la capital del País del Fuego, su moral se vería gravemente afectada. Y, al día siguiente, 3 carretas tiradas por bueyes partieron del campamento de construcción del Departamento de Inteligencia de Konoha, recorriendo la calle principal de la capital hacia el distrito noble. Ino estaba sentada dentro de la carreta, descansando con los ojos cerrados. Después de sopesar sus opciones, finalmente decidió negociar con esos nobles, cuyos cerebros crecieron en las alcantarillas, en nombre del Departamento de Inteligencia de Konoha, para intentar razonar con ellos una vez más. Al llegar a la capital, entregó su tarjeta de identificación. Las propiedades de los nobles del País del Fuego eran realmente extravagantes. Aunque era la estación seca en pleno verano, aún se oía el sonido del agua corriendo en el patio. A diferencia de Konoha, la capital estaba situada en una llanura, lo que la hacía susceptible a las sequías. Un sirviente aceptó la tarjeta, pero no entró de inmediato. En cambio, se tomó un momento para observar a Ino y a su séquito. Con rostro inexpresivo, bajó la mirada antes de decir con tono despectivo: «Esperen aquí». ¿Qué clase de actitud es esa? Yamafuji, un shinobi del Departamento de Inteligencia, no pudo contener su ira y casi actuó por impulso, pero sus compañeros lo detuvieron justo a tiempo. Al ver que el sirviente desaparecía en la finca, uno de los miembros del equipo habló. «Tranquilo, Yamafuji. No vale la pena ofender a esos nobles. Todos los rufianes y vándalos de la capital obedecen sus órdenes, y no podemos hacer daño a los civiles». «Exactamente. Incluso si se desata una pelea, no ganaremos nada. Si matamos accidentalmente a un civil, todo este proyecto podría haberse obligado a detenerse». «Pero esto es demasiado humillante», murmuró Yamafuji con frustración, aunque en el fondo también se sentía un poco aliviado de no haber actuado precipitadamente. Lo mejor para los shinobi es no interactuar con los nobles y vivir solo en las aldeas shinobi. El País del Fuego aún estaba bajo el dominio aristocrático, y algunos nobles incluso conservaban un sistema de esclavitud. El daimyo es el verdadero gobernante del País del Fuego, mientras que Konoha era simplemente una organización militar bajo el mando del País del Fuego. El término ejército generalmente se refería a las fuerzas shinobi, con muy pocas tropas civiles. Los nobles controlaban la mayor parte de las tierras y las herramientas de producción fuera de las aldeas shinobi. Incluso viviendo vidas desenfrenadas y depravadas, podían disfrutar de riquezas y lujos infinitos. En esencia, estos nobles no se diferenciaban de los conglomerados financieros. Eran ricos y, básicamente, no temían a nada. «Esperaremos un poco más», dijo Ino con paciencia. Hoy llevaba un kimono formal, lo que le daba un aire de elegancia y compostura. Llevaba el cabello cuidadosamente recogido y sujeto con una horquilla decorativa, dejando al descubierto su esbelto y rubio cuello, parecía una pintura bajo la luz del sol. Después de un rato, el sirviente salió apresuradamente, caminó frente a la gente del Departamento de Inteligencia, luego hizo una reverencia y dijo: «Mi señor invita a Ino-sama a entrar para conversar. Por favor, síganme». Esto claramente significaba que el resto del Departamento de Inteligencia debía quedarse afuera. El rostro de todos cambió al oír esto. Ino frunció el ceño levemente, pero no había nada que pudiera hacer. Tomando una respiración profunda, asintió con calma y dijo: «Dirige el camino». La sirvienta se giró y caminó hacia el patio, luego Ino giró la cabeza para mirar a las personas del Departamento de Inteligencia que la acompañaban y les dio una mirada tranquilizadora antes de seguirla. Al ver a Ino desaparecer en el patio, los demás no pudieron ocultar su preocupación. ¿Esto realmente funcionará? No lo sé. Los nobles siempre son arrogantes. Incluso Ino-sama podría, y... El sonido de sus sandalias de madera resonó nítidamente mientras Ino caminaba por el patio. Cruzó un puente arqueado de piedra, bajo el cual fluía un suave arroyo, con una brisa fresca que alivió momentáneamente el calor abrasador. Finalmente, llegó a la sala de audiencias. Varios hombres vestidos con atuendos nobles ocupaban los puestos superiores. Levantaron la cabeza, observando a la joven sucesora del Departamento de Inteligencia de Konoha.
Parecía bastante joven, como una chica elegante y afable. Enoa-sama. Ino se dirigió al centro e hizo una reverencia formal. Luego se giró y extendió el mismo gesto respetuoso a los demás nobles, con movimientos serenos y mesurados. Varios nobles observaban a Ino con interés. Sus rostros estaban pálidos e hinchados, indicio de un estilo de vida indulgente. Los nobles del País del Fuego tenían la peculiar costumbre de maquillarse de blanco para parecer más distinguidos. Sin embargo, a puerta cerrada, vivían en decadencia. No solo se regalaban sirvientes, sino que también organizaban con frecuencia reuniones extravagantes de dudosa procedencia. Sus actividades parecían una especie de despertar genético. Hace muy buen tiempo hoy, ¿qué te trae por aquí, Ino-san? El noble llamado Enoa habló con pretensiones, usando deliberadamente un lenguaje arcaico para parecer refinado. El Departamento de Inteligencia planea construir una red de comunicación chakra en la capital, respondió Ino, sin servilismo ni autoritarismo. Sin embargo, he oído que ustedes, estimados caballeros, pueden tener algunos malentendidos sobre esta tecnología, así que he venido a aclararlo. No entendemos muy bien esas cosas, así que mejor no las construyan aquí. Uno de los nobles dijo. De todos modos, el País del Fuego tiene otros lugares además de la capital, así que pueden construirlas allí. Al oír esto, Ino bajó aún más la cabeza. No por miedo, sino porque no quería que la gente viera su cambio de expresión. Respiró hondo, volvió a levantar la cabeza y sonrió. La capital es el corazón de la Tierra del Fuego, densamente poblada y con un gran potencial comercial. El proyecto de comunicaciones solo traerá beneficios a la gente de aquí, sin inconvenientes ni riesgos. Puedo asegurarles, estimados caballeros, que la tecnología de comunicación chakra ya está completamente desarrollada y no representa ninguna amenaza para su salud. Por el contrario, las redes de comunicación pueden hacer la vida más cómoda y mejorar la eficiencia empresarial, suficiente. No hace falta decir más. Uno de los nobles, arrodillado a ambos lados, interrumpió con impaciencia a Ino. Estaba hinchado y regordete, con el rostro ancho y la cintura ancha. El solo hecho de arrodillarse un rato ya le había hecho sudar la frente. Unas ojeras le daban el aspecto de alguien que tenía una estrecha amistad con el Shinigami. Miró de reojo a Ino y preguntó con tono desagradable. Has dicho mucho, pero dime, ¿qué ganamos nosotros? Hará la vida más cómoda, respondió Ino, bajando ligeramente la cabeza. Nuestra vida actual ya es bastante cómoda. ¿De verdad necesitamos cambiar algo? El noble gordo extendió las manos y dijo. Para ser honesto, ¿quién puede asegurar que esta tecnología sea segura? En cuanto a ti, pequeña del clan Yamanaka, tu palabra no cuenta. Creo que no entiendes bien de qué hablas. ¿Qué te parece? Pídele a tu padre que venga. Si el Departamento de Inteligencia está dispuesto a compartir algunos beneficios, podríamos estar dispuestos a discutirlo más a fondo. Todo lo anterior no tenía sentido. La última frase era la clave. A los nobles del País del Fuego solo les importaba el lucro, y sin beneficios, ¿para qué molestarse en esto? Si se tratara de un proyecto de desarrollo conjunto, las negociaciones serían posibles. Pero estos nobles claramente querían una ayuda gratuita, o peor aún, la mayor parte de las ganancias. No se diferenciaba mucho de un robo descarado. Además, la financiación de la división de inteligencia provenía de Tsunade, y aunque el proyecto de comunicaciones tuvo un lento retorno de la inversión al principio, aún necesitaba generar ingresos. Dejar que los nobles del País del Fuego se apropiaran de una parte gratis. A nadie le haría gracia. Ino se había preparado mentalmente para esto antes de venir. Tras un momento de silencio, levantó la vista y dijo. El proyecto de comunicaciones de la capital puede reservar una parte para desarrollo conjunto, siempre y cuando. No solo la capital. Interrumpió de nuevo el noble gordo, agitando un dedo que parecía una zanahoria regordeta en dirección a Ino. Queremos una parte del proyecto de comunicación de todo el País del Fuego. Al oír esto, Ino se tensó ligeramente. ¿Cuánto pides por una participación? ¿Y en cuanto a la inversión y inversión? ¿Qué inversión? El noble gordo parecía genuinamente confundido, como si acabara de escuchar el chiste más ridículo del mundo. Nuestra participación es la mayor inversión. Con nosotros involucrados, el proyecto está garantizado para salir adelante. En cuanto a las acciones y hablemos de números. Nos quedamos con el 70%. Al oír esto, Enoa, sentado a la cabecera, sonrió levemente. Permaneció en silencio, dejando que los demás hablaran, concediéndose margen de maniobra sin hacer declaraciones definitivas.
Este proyecto está financiado por Tsunade-sama, ¿y querías el 70%? Ino se mordió el labio, recorriendo con la mirada a los nobles reunidos. En ese caso, este proyecto no será rentable en absoluto. ¿No acabas de decir que este proyecto es para facilitarle la vida a la gente? Replicó otro noble. ¿Qué? ¿No lo vas a hacer solo porque no es rentable? Grieta. Ino apretó los puños bajo la mesa, obligándose a mantener la calma. Sabía que estos nobles no le ponían las cosas difíciles a propósito, y así era como actuaban. Las negociaciones no iban bien, pero a juzgar por la expresión de Enwa, él y los demás nobles seguían abiertos a la discusión. Incluso si se llegaba a un acuerdo, sin duda habría más regateos en el futuro. 70%. Incluso si hicieran una concesión del 1%, seguiría siendo una pérdida enorme. Esta gente seguía pensando en obtener algo a cambio de nada. Era obvio que deliberadamente pusieron una condición imposible porque vieron que Ino era joven. Lo más probable es que quisieran tomar el control de todas las acciones del proyecto y luego redistribuirlas entre las otras 3 facciones nobles del País del Fuego. De esa manera, tendrían ventaja en las negociaciones. La nobleza del País del Fuego no era un frente unificado. Además de la facción de Enwa, había otras 3 facciones nobles. Si Ino tuviera que negociar con cada una individualmente, podría incluso acabar pagando de su bolsillo. Incluso si cada facción exigiera solo el 10%, el departamento de inteligencia se quedaría con un desastre condenado al fracaso y sin ganancias. Por muy ricos que fueran, no podían permitirse que los nobles los desangraran de esta manera. Y, después de dejar la propiedad de los nobles, Ino se reunió con sus subordinados y negó con la cabeza lentamente. ¿70%? ¿Están locos estos nobles? Exclamó Yamafuji. ¿Por qué no nos roban directamente? Malditos nobles, siempre tan repugnantes. Sí, Ino-sama, no puedes aceptar eso en absoluto. Dicho esto, la capital es una ubicación esencial para este proyecto. ¿De verdad vamos a renunciar a este lugar? Es mejor abandonarla que perderlo todo. Aunque los nobles controlen la capital, no pueden controlar todas las demás ciudades. No estés tan seguro. Esos nobles poseen demasiadas tierras y su poder es profundo. No podemos vencerlos políticamente. Exactamente. Y no olviden que cuentan con el apoyo del daimyo. Aunque Rokudaime-sama apoya el proyecto, con tanta resistencia, los miembros del departamento de inteligencia debatían entre sí, pero Ino permaneció en silencio. Sentada en su silla de oficina, sumida en sus pensamientos, frunció el ceño. Es imposible ceder este lugar. Siendo el corazón del País del Fuego, el departamento de inteligencia de Konoha tuvo que tomar el control de la capital. El precio de ceder este lugar es simplemente demasiado alto. Además, es imposible que esos nobles permitan que el departamento de inteligencia establezca la red de comunicaciones en otras ciudades del País del Fuego. Sin duda intentarán obstruirnos, sin importar a dónde se dirija el proyecto. Justo cuando la tensión en la habitación se volvía insoportable, Ino habló de repente. Salgamos a cenar en equipo. Todos se quedaron atónitos por un momento, mirándose con dudas. Algunos abrieron la boca para discutir, pero enseguida se dieron cuenta de que, en ese momento, esto podría ser lo único que podían hacer. Al ver la brillante y despreocupada sonrisa de Ino, solo pudieron asentir en señal de acuerdo. Después de todo, no todos los jefes estaban dispuestos a invitar a sus subordinados a comer de su propio bolsillo. Era obvio que Ino intentaba animarlos, y ellos fueron lo suficientemente inteligentes como para seguirles el juego. Ino fue la última en salir del campamento. Tras cerrar la puerta de su oficina, se giró para alcanzar a su equipo, solo para descubrir que una figura le bloqueaba la visión de repente. Ella parpadeó, momentáneamente aturdida. Mirando la figura que apareció de repente, instintivamente levantó la mirada hacia su rostro y luego quedó atónita nuevamente. Naruto estaba allí, cubierto de polvo y cansado, con la ropa ligeramente sucia. Por suerte, medía más de 1,8 metros, así que no daba pena, como un resistente álamo blanco azotado por el viento y la arena. ¿Has vuelto? Los labios de Ino se movieron, y su expresión, normalmente serena, se tambaleó. Cuando vio a Naruto, no pudo evitar querer llorar, y todos los agravios que había estado conteniendo durante días salieron a la superficie. Pero se contuvo. En el pasado, ya habría llorado. Pero Ino ya no era solo una chica despreocupada. Ahora es una de las líderes del departamento de inteligencia, con la responsabilidad de liderar a un grupo de subordinados.
Desde que comenzó el proyecto de comunicaciones, la presión sobre ella había sido inmensa, pero ella la había asumido toda. En tan solo unos pocos meses, ya no era solo Yamanaka Ino, sino Ino-sama, quien era independiente y admirada. Con esto en mente, forzó una sonrisa en su rostro. Te extraño. Tuve algo de tiempo, así que volví. Claro, Naruto no dijo la verdadera razón. Tenía asuntos en Konoha, pero coquetear le salía natural. ¿En serio? Ino lo miró y sonrió con inocencia. Por un instante, volvió a ser esa radiante chica de verano, mostrando su lado encantador a sus seres queridos. ¿Te mentiría? Naruto abrazó a Ino sin importarle la suciedad en su cuerpo. Por cierto, acabo de enterarme de una cena de equipo, ¿no? Sí. ¿Quieres venir? Ino sonrió. ¿Por qué no lo haría? Comida gratis es comida gratis. Naruto soltó lo primero que se le pasó por la cabeza, y luego tosió torpemente. O sea, preferiría cenar solo contigo. TCH, como si fuera a creerlo. Ino hizo un puchero y puso los ojos en blanco. En cuanto no vio a nadie más, le robó un beso. Vamos. Si tardamos más, no podremos encontrarlos. Suena bien. Pero, tus subordinados no parecen estar de buen humor antes. Después de terminar de hablar, sus agudos sentidos percibieron que Ino estaba de mal humor y no pudo evitar preguntar. Ino, ¿qué pasa? ¿Pasó algo? Sí, admitió tras una breve pausa. Luego forzó otra sonrisa. Primero, hablemos con los demás. Es complicado, así que te lo explicaré por el camino. Al oír esto, Naruto levantó las cejas. Algo realmente pasó, ¿eh? Tras hablar, ambos se tomaron de la mano y alcanzaron a Yamafuji y al resto del departamento de inteligencia, quienes habían salido antes. Al ver a Naruto, se sorprendieron visiblemente y se acercaron rápidamente a saludarlo. Naruto-kun, ¿cuánto tiempo sin verte? Quien dijo esto era un anciano que le resultaba bastante familiar. Era un antiguo miembro que llevaba allí desde que Ino se unió al departamento de inteligencia, y también había interactuado brevemente con Naruto en el pasado. Naruto-sama, soy Matsuri, una nueva recluta del departamento de inteligencia. La recién llegada parecía algo reservada. Además de saber que el joven desaliñado que tenía delante era su superior, el novio de Ino, también conocía otros rumores notorios sobre cierta rubia problemática. Estos incluían, pero no se limitaban a el peligroso ex Jinchuriki del Kyuubi, el hombre que separó una bestia con cola con sus propias manos, alguien que se enfrentó cara a cara con los superiores de Konoha, el discípulo de Jiraiya, el estudiante de Rokudaime Okage y lo que fuera que él era para Godaime Okage. Este tipo tenía una larga lista de etiquetas, cada una más impactante que la anterior. Se podría decir que era el príncipe heredero de Konoha, capaz de reemplazar a Kakashi como el rostro de la aldea en misiones, sus raíces estaban profundamente arraigadas en Konoha. La única pega que había oído era que se rumoreaba que tenía mala personalidad. Cumplía misiones al 100%, pero se quejaba cerca del 70%. Sin embargo, la tasa de éxito de esas quejas fue abismalmente baja. Al final, todo se redujo a sus fuertes conexiones. Dicho esto, lo que le pareció gracioso al departamento de inteligencia fue que, en Konoha, la gente solía sentir aprensión al encontrarse con Naruto. Sin embargo, aquí, en esta tierra extranjera, verlo resultaba extrañamente reconfortante. ¿Cuánto tiempo sin verte? Acabo de llegar a la capital. No sabía qué le gustaba a todo el mundo, así que traje algunos regalos. Aquí hay uno para cada uno. Fiel a su palabra, Naruto sacó una pila enorme de regalos, sonriendo mientras los distribuía uno por uno a los atónitos miembros del departamento de inteligencia, dejándolos a todos estupefactos. Incluso Ino se quedó atónita. Entonces, al ver las acciones de Naruto, no supo si reír o llorar. Si lo considerabas sincero, bueno, repartía regalos como un mayorista. Pero si lo considerabas superficial, cada regalo era único. Gracias Naruto-kun. Gracias. Oye, ¿dónde está mi parte? Ino se acercó y me ofreció la mano con una dulce sonrisa. No me digas que olvidaste mi regalo. Si no preparaste uno, jeje. El tuyo está aquí. Naruto rebuscó en su espacio sellado y sacó una exquisita caja de regalo de otra pila de regalos más caros. ¿Cómo podría olvidarlo? Ya elegí el tuyo hace mucho tiempo. Este hombre era una paradoja, a la vez tacaño y cariñoso. Sus regalos eran caros y cuidadosamente escogidos, pero se distribuían masivamente. Sus emociones eran sinceras, pero sus palabras eran poco fiables. Está bien entonces. Ino aceptó el regalo.
A lo largo del camino, el grupo charló sobre los nobles de la capital de la Tierra del Fuego. Con todos aportando fragmentos, Naruto rápidamente reconstruyó la mayoría de los problemas que Ino había estado enfrentando, sin siquiera tener que preguntar. El gran grupo se dirigió al lugar del banquete en una imponente procesión. Caminando de la mano de Ino, Naruto escuchaba las animadas conversaciones a su alrededor. Cuanto más escuchaba, más extraña se volvía su expresión. No pudo evitar volverse y preguntarle: ¿te hicieron pasar un mal rato esos nobles de la capital? No exactamente. Su objetivo es desviar las ganancias del proyecto. Ino suspiró y dijo: el país del fuego no es un monolito. A esos nobles solo les importan sus propios intereses. ¿Qué condiciones proponen?, preguntó Naruto. Si están dispuestos a invertir, podemos simplemente subir el precio y sacarles algo de dinero. No invertirán, pero aún así quieren una parte de las ganancias, respondió Ino, luego hizo una pausa y continuó. Y tienen un apetito enorme, prácticamente nos obligan a tener pérdidas. ¿Cuántas vidas creen tener esos nobles? El párpado de Naruto tembló. Se giró para mirar a Ino y dijo: antes de las negociaciones, no tomaron ninguna pastilla extraña, ¿verdad? ¿Se drogaron y empezaron a soñar despiertos? No, dijo Ino negando lentamente con la cabeza mientras caminaban. No quieren negociar conmigo en absoluto. Hicieron una exigencia desmesurada a propósito, con la esperanza de obligar a mi padre a intervenir. Y el proyecto no puede pasar por alto la capital, ¿verdad?, preguntó Naruto. Esto no es tan difícil como parece. Habrá una manera de solucionarlo. Naruto extendió la mano y le dio una palmadita a Ino en la cabeza. No tiene sentido estresarse ahora, comamos primero. De acuerdo. Ino sonrió, pero aún no podía ocultar la preocupación en su rostro. De hecho, a Naruto no le preocupaba demasiado el asunto. Simplemente lo anotó mentalmente y planeó encargarse a esos nobles después de comer, beber, bañarse y descansar. Comparados con lo que enfrentaba actualmente, los nobles del país del fuego eran insignificantes. Eran ricos y poderosos, acostumbrados a la arrogancia y la prepotencia. Para ellos, el rol del shinobi de Konoha probablemente no difiere del de un sirviente doméstico. Con la excusa de que a los shinobi no se les permitía atacar libremente a los civiles, se volvieron aún más imprudentes en su comportamiento. En circunstancias normales, los shinobi de Konoha y estos dragones celestiales del país del fuego rara vez interactuaban. Los nobles eran más bien mascotas, manteniendo la estabilidad del gobierno del país del fuego. Konoha es Konoha, y la tierra del fuego es la tierra del fuego. ¿Y por qué no se expulsó a estos nobles? Principalmente, porque sus enredos políticos eran demasiado grandes y Konoha simplemente no tuvo el coraje de hacerlo. Así era exactamente como funcionaba este mundo, con los 5 grandes países shinobi en equilibrio. Si hay disturbios civiles en el país del fuego, los otros 4 países inevitablemente tomarían medidas, algo que Konoha no quiere ver. Además, en las últimas décadas, tanto el país del fuego como Konoha habían experimentado una tendencia a la baja. A menos que tocaran fondo, seguirían manteniendo este sistema. Los nobles sentían una opresión extrema hacia los shinobi. Después de todo, incluso el hijo rebelde y errante del Sandaime Hokage elegiría convertirse en uno de los 12 ninjas guardianes. Era solo una mentalidad habitual. Asuma no quería vivir una vida fácil como hijo de Sandaime, así que, tras una pelea y partir de viaje, terminó como guardaespaldas de un noble. Se decía que eran guardianes, pero al final algunos murieron o resultaron heridos como cualquier otro retenedor desechable. Esto demuestra claramente que la nobleza, tanto en el país del fuego como en Konoha, aún mantiene una influencia significativa. Aunque los tiempos han cambiado, los nobles siguen siendo nobles. En el asador, casi 30 personas del departamento de inteligencia comían juntas. Tan solo con preparar las mesas, ya ocupaban la mitad del salón, prácticamente todo el espacio. Yamafuji, ven y asa un poco de carne. Maldita sea. ¿Por qué yo? El mayor ha hablado, ¿y te atreves a desobedecer? Ten cuidado, o te daré una paliza. Está bien, ya voy. La risa inundó la sala al oír estas palabras. Con un clic, se encendió el fuego. Algunos se pusieron de pie para asar carne, mientras otros charlaban. El aroma a carne asada se extendió, y un sorbo de alcohol disipó al instante sus preocupaciones. La cerveza está servida. Disfrute, Shinobi-sama. El camarero la sirvió con cuidado. Cuando el dueño de este restaurante de barbacoa vio que todos los comensales eran shinobi, no se atrevió a mostrarse indiferente.
Los dos grupos más problemáticos del País del Fuego eran, sin duda, los nobles y los shinobi. Unos son los nobles malvados que poseen poder y riqueza, mientras que el otro es una organización violenta. Aunque la ley establecía explícitamente que los shinobi no podían dañar ni oprimir a los civiles, el mundo siempre tenía sus excepciones. Había muchos shinobi retirados. Si alguien realmente ofendía a un shinobi y se tomaban represalias en su contra, ni siquiera tendría tiempo de arrepentirse. Incluso si la aldea shinobi no se quedara de brazos cruzados, eso solo vendría después del hecho. Para entonces, sería demasiado tarde, e incluso si los shinobi involucrados fueran puestos bajo una orden de búsqueda, ¿de qué serviría eso cuando la víctima ya estaba reducida a cenizas? Estas reglas pretendían ser restricciones mutuas. Funcionaron, pero no brindaron seguridad absoluta. ¿Cuándo fue la última vez que comiste bien? Preguntó Ino, colocando un trozo de carne asada en el tazón de Naruto con un dejo de preocupación. No tienes que esforzarte tanto. Es malo para la salud. Una comida al día, ahorra tiempo, respondió Naruto mientras hundía la cabeza en su comida. Estaba preocupado por ti, así que volví en cuanto pude. ¿Para qué ahorrar tiempo? Preguntó Ino. ¿Has estado muy ocupado últimamente? Si las cosas están demasiado ajetreadas, no tienes que apresurarte. Puedo ocuparme de todo aquí sola. ¿De verdad puedes con ellos tú solo? Dejó de comer, levantó la cabeza y miró a Ino. Ino frunció los labios y luego negó con la cabeza. No. Exactamente. Por eso volví temprano. Dijo. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero pensé que si tenía tiempo, debería regresar lo antes posible. Ya admitiste que este problema no es fácil de resolver. ¿Entonces planeabas asumirlo todo tú solo? Al oír esto, Ino bajó la cabeza. De hecho, lo había pensado. Si esos nobles no cedían, estaba dispuesta a luchar hasta el final hasta encontrar una solución. En cuanto a pedir ayuda a su padre, no recurriría a eso a menos que fuera absolutamente necesario. No intento sermonearte, solo te lo recuerdo. Si de verdad te encuentras con algo que no puedas controlar, incluso si no estoy presente, puedes hablar con Yamanaka-sama o consultarlo con Kakashi. Son shinobi veteranos con mucha más experiencia en el manejo de situaciones que tú. Sus consejos siempre serán los más razonables y prácticos. Al escuchar las cálidas palabras de Naruto, el rostro de Ino se sonrojó aún más. No se atrevió a levantar la cabeza para mirarlo. Entiendo. Estaba siendo demasiado impaciente con este asunto. Esa es la actitud correcta. No te precipites, y mucho menos seas imprudente. Naruto se limpió la boca con una servilleta. La impulsividad es el demonio. Siempre hay una solución más segura. A los nobles no les importan las reglas. Solo ven ganancias. Pero al fin y al cabo, siguen siendo civiles. Los métodos shinobi no funcionan con ellos. Entonces sí, estallido. Una conmoción repentina estalló, interrumpiendo las palabras de Naruto. Sus cejas se fruncieron con disgusto mientras se giró hacia el ruido. Luego vio a un hombre gordo, vestido con ropa lujosa, parado en la entrada, cubriéndose la boca y la nariz con un pañuelo, mirando a todos en el restaurante de barbacoa con una cara llena de desdén. Unos hombres con aspecto de sirvientes tuvieron un conflicto con el personal del departamento de inteligencia. El recién llegado, Yamafuji, discutía con ellos. A juzgar por su apariencia, también eran shinobi. Así como el daimyo tenía a los 12 ninjas guardianes bajo su mando, muchos nobles en el País del Fuego también empleaban de forma privada a ejecutores shinobi bajo varios títulos. Mientras no usaran abiertamente la habilidad de un shinobi, se les consideraba civiles. Los nobles actuaban con imprudencia, sus tácticas se volvían cada día más sucias, y después, siempre encontraban maneras de manipular la situación a su favor. ¿Qué está sucediendo? Con un fuerte ruido, Ino se levantó de inmediato, pero Naruto fue aún más rápido. En cuanto ella se movió, él ya había cogido un par de palillos y se acercó. No necesitas ir allí. Solo quédate quieto. Al ver esto, Ino se tensó por completo y, inconscientemente, quiso gritarle a Naruto que parara mientras miraba su espalda. Le preocupaba que actuara precipitadamente y se metiera en problemas. Pero justo cuando las palabras llegaron a su garganta, se las tragó. Bueno, de todas formas las cosas no pueden empeorar más de lo que están ahora, pensó en su corazón. Además, Naruto no actuaría por impulso. Después de todo, me acababa de decir que no fuera imprudente. No había forma de que se precipitara y empezara a darles una paliza, ¿verdad? Eso no debería ser posible. Los nobles eran detestables.
Eran codiciosos, egoístas y siempre abusaban de su poder. Pero como shinobi, no podían tomar represalias en privado. Si los atrapaban, serían juzgados. La mejor manera de lidiar con estos desvergonzados era mantener la calma. Cuanto más abiertamente la atacaban, más demostraba su preocupación por el proyecto de comunicación de la capital. Ino respiró hondo, analizando la situación. Al volver a mirar a Naruto, vio que ya se había abierto paso entre la multitud, llegando al centro del conflicto. En ese momento, no podía apartar la vista de él. Su mirada preocupada siempre estaba fija en Naruto, y tras pensarlo, decidió seguirlo con la intención de calmar la situación. Los nobles eran como lobos rapaces. Aunque frágiles por la indulgencia, eran abrumadoramente poderosos en el ámbito político y de influencia. Si alguien actuara por impulso y usara la habilidad de Shinobi contra un noble, habría terribles consecuencias. Afortunadamente, Naruto mantuvo la calma y no actuó imprudentemente, lo que permitió a Ino respirar aliviada. A medida que se acercaba, la voz de Naruto se hizo más clara. Yamafuji, Matsuri, ¿qué demonios están haciendo? El Departamento de Inteligencia no tiene autoridad para hacer cumplir la ley. ¿Qué les están haciendo a nuestros estimados contribuyentes? Maldita sea, vuelve aquí. Todos, retírense. Soy Uzumaki Naruto, un oficial de alto rango en Konoha. Si hay alguna disputa, díganmelo y me aseguraré de que se haga justicia. Al oír esto, Ino parpadeó sorprendida. Finalmente recordó que Naruto ocupaba un puesto de alto rango. Si no lo hubiera mencionado, casi habría olvidado que el soltero jefe del clan era un funcionario de alto rango. ¿Oficial de alto rango de Konoha? ¿Cómo es que no he oído hablar de ti? Se burló uno de los lacayos. Eso no importa. Vayamos al grano primero. Naruto lo ignoró, agarró a Yamafuji por el cuello y lo jaló hacia atrás. Su mirada recorrió la multitud y se fijó en el noble gordo en el centro de todo. Sin dudarlo, señaló al hombre gordo vestido de noble y le hizo un gesto para que diera un paso adelante. Tú, el gordo. Ven aquí y explícanos la situación. Al escuchar esto, las pupilas de todos se dilataron inmediatamente en estado de shock y todos se giraron para mirar a Naruto. Se sorprendieron de que realmente estuviera señalando a un noble, y no pudieron evitar reaccionar de diferentes maneras. Bastardo. ¿Cómo te atreves a hablarle así a Arayama-sama? El matón líder rugió furioso y se abalanzó hacia adelante, sin importarle en absoluto las consecuencias, solo para su amo. Naruto le lanzó una mirada a Yamafuji, indicándole que actuara. Yamafuji dudó un momento, luego pensó en la barbacoa a la que Ino lo había invitado y en el regalo que Naruto acababa de darle. Apretando los dientes, dio un paso adelante y le asestó una potente patada directa al rostro del matón. Con un fuerte estallido, el matón líder salió despedido hacia atrás, rompiéndose la nariz en el impacto. Yamafuji acababa de ser transferido al departamento de inteligencia y, como novato, carecía de autocontrol. La patada fue tan poderosa que el matón principal dejó escapar un grito ensordecedor, y la mitad de su rostro pareció hundirse. Su grito, parecido al de un cerdo masacrado, resonó en el pasillo y sonó extremadamente miserable. ¡Ay! ¿Intentar asesinar a un alto funcionario de Konoha en público? ¿Cómo pudiste ser tan ingenuo? Naruto permaneció de pie con calma, haciendo girar un sello oficial rojo entre los dedos. Ese puñetazo tuyo fue tan poderoso y fuerte que, obviamente, es una técnica de Shinobi. Esto lo cambia todo. Ahora sí que me has puesto en una situación difícil. Mientras hablaba, su mirada se desvió hacia el noble corpulento que estaba en la entrada. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, pero una mirada sombría brilló en sus ojos. Tú, el cerdo gordo de la puerta, más te vale explicar la situación con claridad. Ahora, en nombre de todos los altos líderes de Konoha, invoco el artículo 32 de las disposiciones de emergencia de Konoha. Por la presente, otorgo al Departamento de Inteligencia autoridad temporal para hacer cumplir la ley, designándolo como una fuerza de seguridad especial, con efecto inmediato. ¿Qué? El noble gordo miró con incredulidad los dos objetos en las manos de Naruto. ¿Qué pruebas tienes de que eres un alto funcionario de Konoha? ¿Pruebas? ¿Eres estúpido? Naruto finalmente mostró sus colmillos y asestó una patada que mandó a volar a un shinobi. Su pecho se hundió al instante y su respiración se volvió débil. Esta brutal demostración dejó atónitos a todos los presentes. Los shinobi del Departamento de Inteligencia no solían llevar a cabo misiones demasiado peligrosas ni recurrir a la violencia excesiva. Sin embargo, Ino permaneció imperturbable. No era una flor protegida.
En su época, había luchado junto a Shikamaru y Choji, viviendo situaciones de vida o muerte. Lo que más la sorprendió fue el estricto apego de Naruto a la justicia procesal. Aunque fue algo contundente, sus palabras le recordaron a Ino un hecho crucial. Las aldeas shinobi son organizaciones militares. Los nobles pueden tener poder, pero no están exentos de miedo. El Hokage está en igualdad de condiciones con el daimyo, y si la familia del Hokage es particularmente poderosa, su influencia puede superar la de este. La autoridad policial de Konoha no se limita a su propia aldea. Incluso dentro del País del Fuego, bajo circunstancias especiales y con la aprobación de funcionarios de alto nivel, un shinobi tiene el derecho de tomar acciones sin restricciones contra cualquier persona. Una de las condiciones que desencadenan estas circunstancias especiales es que un shinobi cometa un asesinato o contrate a otro para hacerlo. De hecho, este grupo de nobles también teme mucho la presencia de Konoha. Al ver que Naruto noqueaba sin esfuerzo a quienes había traído, el noble gordo finalmente recuperó la consciencia. Pero antes de que pudiera reaccionar, Naruto ya estaba frente a él. ¿Qué intentas hacer? El noble gordo se encogió hacia atrás. Al oír esto, Naruto se giró para buscar a Yamafuji, solo para darse cuenta de que el hombre se había acobardado. Patear a un matón y patear a un noble eran dos cosas completamente distintas, con una diferencia abismal. En momentos como este, se hacía dolorosamente evidente lo crucial que era tener subordinados leales que obedecieran las órdenes sin rechistar. En el pasado, Naruto nunca entendió por qué a los villanos les gustaba pavonearse con un grupo de lacayos. Ahora lo entendía. Aunque los lacayos no fueran particularmente fuertes, estarían dispuestos a ayudar cuando fuera necesario. Si tuviera que encargarse él mismo incluso del trabajo más pesado, su prestigio se vería afectado. Sin otra opción, Naruto tuvo que actuar él mismo y pateó al noble gordo. Con un golpe sordo, la cara del noble se partió en dos y la sangre le brotó a borbotones por la nariz. Gritó, retorciéndose en el suelo como un cerdo hinchado intentando escapar. ¿De verdad te atreves a ponerle las manos encima a un noble? Lunático. Basura. Antes de que pudiera terminar su frase, Naruto lo pateó de nuevo, aunque esta vez se contuvo un poco. Continuó con su implacable paliza, sus patadas se volvían más feroces con cada insulto, salpicando sangre por todas partes. Al mirar a su alrededor, Naruto notó que todos estaban paralizados por la sorpresa. Entonces se agachó, agarró al noble con aspecto de cerdo por el cuello y lo levantó. Un destello frío brilló en sus ojos y dijo con voz fría: «Cerdo gordo, no digas tonterías. Fuiste tú quien intentó asesinar a un frágil oficial de alto rango de Konoha como yo. ¿Cómo te atreves a darle la vuelta a la situación y difamar a los imparciales líderes de Konoha?» Mientras hablaba, le dio una bofetada en la cara, abofeteándolo varias veces hasta que el noble gordo ya no pudo pronunciar palabra. ¿Quieres pruebas? Te las diré. Yo soy la prueba. Con un gesto despreocupado, arrojó al noble gordo al suelo y tomó una servilleta de la mesa para limpiarse las manos. Con la mirada, impidió que Ino se acercara. Luego, se volvió hacia el noble gordo y le dijo: «Es imposible que hayas orquestado algo tan complicado tú solo. Debe haber un cómplice entre bastidores. ¿Vas a confesar o tengo que sonsacarte la verdad yo mismo? Maldita sea. Enoa-sama me defenderá». «Ah, ¿sí?» Entonces Enoa te ordenó manipular a los shinobi para que cometieran un asesinato, intentar matar al shinobi del departamento de inteligencia y eliminar a un alto funcionario de Konoha. Naruto asintió. Muy bien, tenemos tu testimonio. Nunca dije eso. Gritó el noble gordo. Golpe. Naruto asestó una bofetada feroz, dejándolo inconsciente por un instante. Al recobrar el sentido, se encontró mirando fijamente a los ojos fríos y despiadados de Naruto, y un escalofrío le recorrió la espalda. Una horrible revelación lo asaltó: Naruto lo mataría de golpes. Y si de verdad no podía responsabilizarse, hablaré. Hablaré. Al final, el noble gordo fue sacado adelante, luciendo extremadamente miserable. Tras el alboroto, los empleados del departamento de inteligencia se miraron desconcertados y pronto abandonaron el restaurante de barbacoa destrozado. En cuanto a los daños y la factura, fueron solo calderilla para el bien financiado departamento de inteligencia. De regreso al campamento, la atmósfera seguía tensa. Si bien el enfoque de Naruto hacia la justicia procesal era innegablemente agresivo, acababa de matar a golpes a un noble. Probablemente era el único que no se inmutó. Dentro del campamento del departamento de inteligencia, Ino tenía su propia oficina privada.
En ese momento, Naruto estaba sentado tranquilamente en una silla, observando a Ino pasearse de un lado a otro. «Has causado problemas», dijo ella. «Tranquila, Ino. No pasa nada», la tranquilizó Naruto. «Todo se hizo según lo previsto. Fue un acto de absoluta justicia. Ni siquiera sé por qué estás preocupada». «Estoy preocupada por ti, obviamente». Ino lo fulminó con la mirada y dejó de caminar. ¿Y si esos nobles se unen para presionar a la aldea? Bueno, entonces Kakashi tendrá un dolor de cabeza, Shikaku-sama tendrá un dolor de cabeza, y Yamanaka-sama probablemente se sentirá desconsolado al saber que su hija enfrentó dificultades y no acudió a él en busca de ayuda. Naruto se encogió de hombros. «Turi». Ino estaba exasperada. Incluso ahora, tuvo el descaro de bromear. ¿Entiendes siquiera lo arrogantes que son esos nobles? ¿Y sí? Oh, entonces déjalos venir. Respondió Naruto a la ligera. Ino respiró hondo. Al ver su expresión indiferente, abrió la boca, pero no supo qué decir. Ni siquiera estaba segura de qué le preocupaba, y solo sentía una presión abrumadora que la invadía. No sabía cómo manejar la situación. Quizás podría usarse para obligar a los nobles a ceder, pero también era muy probable que provocara una furiosa represalia. Tal vez debería contarle esto a papá y escuchar su consejo. Después de todo, estaban tratando con nobles, no con shinobi. En el ámbito de las luchas de poder político, los shinobi comunes tenían un margen de maniobra limitado. Este era un campo de batalla completamente injusto. La razón por la que Naruto puede atacar al noble gordo sin restricciones ahora mismo es solo porque se apegó a la justicia procesal. Sin embargo, este rencor sin duda recaería en el departamento de inteligencia, lo que dificultaría aún más la ejecución de su proyecto. Pero el problema era que, y aunque se tragaran su orgullo hoy, el proyecto no prosperaría. Los nobles eran simplemente demasiado codiciosos, y lidiar con ellos era una auténtica pesadilla. Entonces, ¿de qué tenía miedo? La situación ya era desesperada, esperaba que esos malditos nobles de repente recobraran la conciencia. Ino levantó la cabeza, miró a Naruto, luego respiró hondo y dijo: «Tienes razón. Es culpa de todos esos nobles». «Sí, todo es por culpa de esos malditos nobles». Naruto miró a Ino. Si no hubieran intervenido, el proyecto de comunicaciones en la capital ya se habría implementado. Pero los nobles son poderosos, con innumerables personas bajo su mando. Suspiró. ¿Qué debemos hacer? ¿Luchar contra ellos de frente? Naruto golpeó el escritorio con los dedos 2 veces. Si hay shinobi rebeldes causando problemas, Konoha tiene derecho a intervenir. El departamento de inteligencia también forma parte de Konoha, y sus miembros también son shinobi. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella. Ino estaba un poco confundida. Eran los nobles quienes claramente obstaculizaban la implementación del proyecto, exigiendo beneficios exorbitantes a cambio de nada. Pero, de alguna manera, se convirtió en un problema. Los ninjas desaparecidos causaban problemas. Lo que quiero decir es, Naruto se levantó, tomó un documento de la mesa y comenzó a escribir. Ese noble gordo que causó problemas hoy debería ser un pez pequeño, pero instigó a los shinobi a causar el caos. Si los nobles abusan de su poder para oprimir a la gente, eso escapa a nuestro control. El país del fuego siempre ha sido así. Pero si ordenan a los shinobi que causen disturbios, es una ofensa grave. Obtuve su confesión. Admitió que había alguien tras bambalinas que lo dirigía. Quien pueda dirigir a los nobles debe ser un noble. Entonces, ¿quién crees que está detrás de esto? ¿El gran noble, Enwa? Ino ni siquiera necesitó pensarlo. Ya había visto a ese noble gordo en la finca, y era de la familia de Enwa. La respuesta era obvia. ¿Pero qué nos aporta eso?, preguntó. ¿Se supone que debemos simplemente presentarnos ante él con la confesión? Si la niega, es inútil. Sí. Por eso iremos a preguntarle directamente. Naruto se levantó, sacó el sello del jefe del clan Uzumaki y lo estampó con fuerza en el documento. Esta es una orden de registro. ¿Hablas en serio? Ino se quedó atónita. Parece que estoy bromeando. Naruto sacó otro sello oficial de alto nivel y lo estampó con fuerza. Somos shinobi, y los shinobi deberían resolver los problemas a su manera. Si seguimos intentando superarlos políticamente, solo estaremos dando vueltas. No es fácil vencerlos en su propio terreno. La mejor manera es arrastrarlos a nuestro campo de batalla y resolver el problema según nuestras reglas. Tiene sentido, pero son nobles. Ino chasqueó la lengua, abrumada. ¿No me dijiste que no actuara impulsivamente? Ino, ¿por qué crees que existe Konoha?
Agitó el documento con 2 sellos. Y guerra. En aras de la paz, Shodaime Okage-sama creó la aldea Shinobi para poner fin a los conflictos entre clanes y traer estabilidad al mundo Shinobi, respondió Ino. Esa es la respuesta de manual. ¿Sabes cómo lo dice Tsunade-sama? De repente, rió entre dientes y pensó en una oveja gorda que viajaba por el mundo. No. Shodaime Okage fundó la aldea Shinobi porque nadie podía vencerlo. El clan Senju es el clan más fuerte del mundo Shinobi. En cuanto a por qué abandonó a los nobles, fue porque Shodaime solo quería la paz y no quería perder el tiempo gobernando el país del fuego. Mientras hablaba, de repente volvió a reírse entre dientes. El mundo Shinobi nunca ha sido estable. Incluso alguien tan poderoso como Shodaime solo podía concentrarse en una cosa a la vez. Así que, por mucha autoridad que tengan los nobles, no importa. Konoha existe para recordarles a esos nobles de cucharas de plata que, si bien pueden tener poder, si mueren, su poder no muere con ellos. La espada siempre pende sobre sus cabezas. Mientras hablaba, le entregó a Ino la orden de registro escrita de forma sencilla y la miró con una sonrisa. Vamos. ¿A dónde? Ino tomó la orden de registro. Ve a buscar justicia. La Konoha actual existe porque Shodaime y Migaime Okage lucharon por ella. Esos nobles probablemente han olvidado lo que es la justicia. Dicho esto, Naruto abrió la puerta de la oficina. Yamafuji, Matsuri, vengan aquí un segundo. Senpai. ¿Qué pasa? Ambos parecían confundidos mientras se acercaban. Para entonces, Ino ya lo había alcanzado, siguiendo a Naruto con emociones complejas. Aún se sentía un poco aturdida, pero en el fondo, instintivamente creía que tenía razón, porque eso era lo que Tsunade había dicho. Quizás solo Tsunade-sama entendió lo que Shodaime-sama y Migaime-sama están pensando. Quizás tengamos que ocuparnos de algo fuera de la oficina un rato. ¿Están libres, verdad? Preguntó Naruto. Puede que nos lleve un tiempo, así que vengan con nosotros. Soy libre. Yamafuji asintió. Yo también, coincidió Matsuri, sin saber qué más decir. La escena de Naruto golpeando al noble con sus propias manos dejó una huella imborrable en su joven mente. Al observar al hombre tranquilo y apacible que tenía ante ella, a Matsuri le costó asociarlo con el salvaje de antes. Muy bien, ahora que todos están aquí, vámonos. Naruto miró a Ino. Y. En camino. ¿A dónde vamos, senpai? Yamafuji se sintió un poco incómodo. Al principio pensó que solo salían a hacer un recado menor, pero la ruta que tomaban le resultaba cada vez más familiar. Matsuri, que también estaba con ellos, se sorprendió aún más al darse cuenta. Vamos a tener una pequeña charla con Ino-sama y conseguir que la líder de tu equipo reciba la justicia que merece, dijo Naruto con suavidad, agarrando la mano de Ino. El noble Ino ha agraviado a tu líder. ¿Acaso eso no es intimidar a la gente honesta? Tenemos que pedir una explicación, ¿no? Ese sí, tartamudeó Yamafuji, al darse cuenta de que acababa de verse envuelto en algo enorme. ¿Vamos a entrar así como así? Matsuri se detuvo y miró hacia la finca con enormes portones. ¿No deberíamos enviar un aviso formal o algo primero? Si tienes una orden de registro, no debería ser necesaria. Naruto agitó el documento en su mano y dijo alegremente. Dame un momento. Abriré la puerta primero. Dijo abre la puerta, no llama. Auge. En la calle principal de la capital del país del fuego, la enorme puerta de la finca noble de Enoa salió volando de un solo golpe. Toda la puerta, junto con la mitad de la muralla circundante, se derrumbó con un estruendo atronador. El ruido ensordecedor alertó al instante a los que estaban dentro. En un frenesí de movimientos, numerosos shinobi y samuráis salieron corriendo, algunos blandiendo espadas, otros acercándose rápidamente. ¿Qué está sucediendo? ¿Quién? ¿Quién se atreve a atacar la residencia de Enoa-sama? Maldito bastardo. ¿Quién eres? Al asentarse el polvo, Naruto se encontró rodeado en un semicírculo. Sacó la orden de registro con calma, miró a su alrededor con una sonrisa y la leyó en voz alta. Según el testimonio del noble Arayama, el noble Enoa está acusado de orquestar disturbios shinobi con la intención de emboscar a los agentes del Departamento de Inteligencia de Konoha. Esta orden de registro está aprobada por los altos funcionarios de Konoha. La evidencia es concluyente y efectiva de inmediato. ¿Qué tonterías estás diciendo? Mátalo. Gritó un samurái. Maldito idiota. Este tipo está loco. Esta vez, Naruto no lo hizo él mismo. Simplemente chasqueó los dedos y, con un crujido, más de una docena de ataúdes se alzaron del suelo.
Con varios golpes sordos, las tapas se desprendieron y emergieron cuerpos resucitados. Estas son las propiedades nobles de la capital de la Tierra del Fuego, por lo que los cadáveres que pueden ser invocados con la reencarnación del mundo impuro dentro de este rango no eran muy poderosos cuando estaban vivos, pero eran suficientes para detener a estos samuráis y shinobi. Mientras los cadáveres resucitados chocaban con los samuráis y los shinobi, Naruto se sintió libre para moverse. Se giró hacia los tres que estaban detrás de él, los saludó con la mano y les dijo: no tengan miedo, esto es solo un genjutsu. Vamos adentro y echemos un vistazo. Yamafuji contempló la docena de cadáveres de la reencarnación del mundo impuro y tragó saliva con nerviosismo. Pensó: espera, ¿cómo es que este genjutsu se siente tan real? Cuando giró la cabeza, se dio cuenta de que los demás ya habían caminado mucho más adelante, por lo que los siguió apresuradamente. ¿De verdad es un genjutsu?, preguntó Ino, frunciendo el ceño ligeramente. ¿Por qué me resulta tan familiar? ¿No había usado Orochimaru este ninjutsu antes? Es una versión mejorada, no tiene costo. No te preocupes, dijo Naruto. ¿Ahora puedes mejorar tu ninjutsu? Se inclinó ligeramente, se acercó y preguntó en voz baja. No fui yo, fue otro, respondió Naruto con sinceridad. Después de todo, fue el sistema el que lo modificó. No tengo esa habilidad. La técnica original era inestable. Hoy Ino dejó escapar un suspiro de alivio. Matsuri observó a su líder de equipo susurrarle a esta temeraria y problemática rubia y no pudo evitar admirarla. ¿Cómo puede estar tan tranquila a pesar de que acabamos de irrumpir en la casa de un noble? Están completamente trastocadas. El problema principal no es el ninjutsu, sino que acabamos de entrar en la finca de un noble. ¿No les preocupa siquiera un poco? Yamafuji los alcanzó rápidamente por detrás mientras los cuatro avanzaban por el patio. Los sirvientes dispersos se escondieron en varios rincones, demasiado aterrorizados para salir, dejando su camino completamente despejado. Los sirvientes del patio exterior eran simples trabajadores a sueldo, así que no tenían motivos para arriesgar sus vidas por los nobles. Sin embargo, los sirvientes del patio interior eran leales servidores de los nobles, así que se adelantaron para bloquearles el paso. Con un chasquido de los dedos de Naruto, la muerte surgió de la tierra y los difuntos regresaron. Ayuda. Monstruo. Espera, ¿y no es ese y alguien que murió hace mucho tiempo? El cadáver de la reencarnación del mundo impuro mantuvo a raya a los desconocidos, lo que les permitió a los cuatro subir las escaleras. Los pisos superiores estaban extrañamente vacíos. Empujando algunas puertas al azar, finalmente encontraron a Ema tras una puerta corrediza de papel. El tatami de la habitación era muy amplio, con solo una mesa baja en el centro. Al ver a Ino y a su grupo, Ema no mostró pánico, sino que mantuvo la calma. Si hubiera sido algún shinobi rebelde sin nombre, podría haber ido a esconderse, pero la persona frente a él era del departamento de inteligencia de Konoha, por lo que no necesitaba entrar en pánico. Sería un mensaje aterrador si los shinobi de Konoha le pusieran las manos encima a un noble. Creía que esta gente también debía comprender que la ira colectiva de los nobles era algo que no podían soportar. Así pues, Enoa permaneció sentado, sonriendo a los cuatro invitados inesperados. Su expresión era cálida, su rostro irradiaba una serena benevolencia, casi como un Buda viviente. Esta aura de autoridad intimidó al instante a Yamafuji y Matsuri, quienes solo habían venido de paseo, tanto que ni siquiera levantaron la cabeza. Incluso sintieron un impulso instintivo de salir de la habitación, como si tuvieran hormigas arrastrándose por la piel. La supuesta presencia noble no era más que la confianza que se forjaba tras toda una vida ejerciendo poder. Una sola mirada podía inspirar respeto, y una sola palabra podía otorgar iluminación. Pero si lo pierden todo y ya no disponen de recursos, el efecto, naturalmente, se reducirá considerablemente. En cambio, Naruto e Ino no reaccionaron. Ino también era una noble shinobi y se la consideraba una persona de cierto poder, por lo que, naturalmente, no le impresionó la supuesta presencia noble. Por otro lado, a Naruto simplemente le daba igual. No le importaba lo que hicieran estos nobles ni cuánto dinero tuvieran. Estaría bien que no se metieran en problemas, pero como buscaban problemas, debían estar preparados para pagar el precio. ¿Debes ser del departamento de inteligencia?, preguntó Enoa con una sonrisa. Ino Dono, ya estabas aquí hoy, ¿verdad? Ya es tarde, ¿qué te trae de vuelta? Sí. Ino asintió, pero no dijo mucho. Naruto ya le había dicho antes de venir que no debía preocuparse por nada. Solo debía hacerse a un lado y observar.
Él se encargaría de todo y se aseguraría de que se hiciera justicia. Dio un paso adelante, sacó la orden de registro y habló lentamente. Fuimos atacados por shinobi mientras cenábamos juntos, y el cerebro detrás de esto, Arayama, fue capturado en el acto. Su objetivo era manipular a los shinobi para que atacaran el departamento de inteligencia de Konoha, con el objetivo de derrocar la estructura militar de Konoha. ¿Arayama? ¿Cómo es posible?, preguntó Enma, fingiendo sorpresa. Debe haber algún malentendido. Quizás fue solo una pequeña disputa, no algo tan grave. El crimen ha sido determinado. Naruto lo interrumpió. He determinado su crimen en nombre de todos los altos funcionarios de Konoha. Según la ley marcial de Konoha, la ejecución en el acto estaba permitida. ¿Y qué te da la autoridad para representar a los altos funcionarios de Konoha? Enma alzó la vista y miró a Naruto con serenidad. Ah, olvidé presentarme. Naruto sacó un sello y lo agitó frente a Enma. Soy uno de los oficiales de alto rango de Konoha, Uzumaki Naruto. En cuanto a la autenticidad del sello, puedes buscar a alguien que lo verifique más tarde. Tienes derecho a apelar en la Torre Hokage en Konoha. Pero antes de eso, hay una acusación más en tu contra. ¿Una acusación contra mí? Enma se rió entre dientes, su expresión aún cálida, pero Naruto captó el fugaz indicio de desdén en su mirada baja. Al ver esto, el tono de Naruto se volvió impaciente. Arayama te acusó de manipular a los shinobi para causar problemas con la intención de atacar a los shinobi del departamento de inteligencia de Konoha. Tu intención era apoderarte del proyecto de comunicaciones y robar los fondos del departamento de inteligencia. Tus motivos son siniestros. Ino escuchó en silencio, con los párpados crispados ante las flagrantes acusaciones de Naruto. Esto es una locura. No tenemos pruebas sólidas de esto. No tengo ni idea de qué hablas. En cuanto al proyecto de comunicaciones, lo discutimos hace mucho tiempo. Era solo una propuesta. El departamento de inteligencia siempre ha tenido plena autoridad para decidir. ¿Dónde están las pruebas?, preguntó Enma. Arayama es uno de tus hombres y forma parte de tu facción noble, respondió Naruto. Hoy has hecho exigencias descabelladas con la intención de apoderarte del proyecto de comunicaciones. Esa es la evidencia. Lo digo. Si ese es el caso, ¿por qué no invitas al Hokage Dono a presidir esto y determinar si tus supuestas pruebas son válidas? Enma resopló con insatisfacción. Creo que malinterpretas algo. ¿Por qué asumes que yo estallido? Padre. De repente, un joven noble vestido con lujosas túnicas irrumpió en la habitación. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué creen que le están haciendo a mi padre? Somos del departamento de inteligencia de Konoha, intentó explicar amablemente Yamafuji. Fuera todos. Rugió el joven. Su expresión era frenética, su estado era claramente inestable, pues parecía estar bajo los efectos de alguna droga. Malditos canallas. Naruto miró a Enma y dijo. No te importa si tu hijo pierde algunos dientes, ¿verdad? Espera. Enma finalmente perdió la compostura, pero antes de que pudiera levantarse, ya era demasiado tarde. De repente, Naruto se colocó frente al joven noble, lo levantó y le dio una bofetada, rompiéndole 3 dientes. Entonces, el joven noble dejó escapar un gemido, mientras la sangre le brotaba de los labios. Sus gritos atrajeron a una segunda figura a la habitación. Este recién llegado vestía con elegancia, con unas gafas de montura dorada sobre la nariz. Permanecía tranquilo en la puerta. Honorable señor, le ruego que perdone la grosería de mi hermano mayor, dijo el joven con una reverencia, sin dedicarle ni una sola mirada a su hermano herido. ¿Y tú quién eres? Naruto apartó al primer joven noble y ni siquiera miró al hombre de gafas. En cambio, se volvió hacia Enma. Necesito una respuesta para esto. No me importa lo que tengas que decir. No creo que las 4 grandes familias nobles estén tan unidas como parecen. Si desapareces, tu familia será absorbida de inmediato. Así que denme una explicación ahora, si no, ninguno de ustedes saldrá vivo de aquí. Naruto Dono, deberías entender las consecuencias de matar a un noble, ¿no? Preguntó Enma de nuevo, sin querer rendirse. Konoha nunca ha ejecutado a un noble. ¿De verdad estás dispuesto a sentar semejante precedente? Además, si bien Konoha tiene la autoridad para intervenir en los asuntos del País del Fuego, no hemos actuado con hostilidad hacia el Departamento de Inteligencia. Por lo tanto, no tienen derecho a exigirnos responsabilidades. Si ha habido un malentendido, puede solicitar a la guardia de la ciudad que investigue. O escalar el asunto a Konoha y pedir a otros shinobi que ayuden en la investigación.
Además, siempre hemos mantenido buenas relaciones con Konoha, y también tengo una buena relación personal con el Rokudaime Hokage Dono, Kakashi. Si es necesario, puedo enviar una carta al Hokage Dono para aclarar la situación. Esa fue una amenaza absoluta, descarada y manifiesta. Yamafuji y Matsuri percibieron lo problemático que se estaba volviendo esto y no pudieron evitar fruncir el ceño. Comprendieron que si Enoa presentaba una queja formal, el resultado probablemente sería inconcluyente. Ese era el escudo de los nobles. Incluso cuando actuaban de forma irrazonable, contaban con amplios privilegios que los protegían. Investigarlos, y más aún capturarlos, requería superar innumerables barreras. Al oír esto, Ino también percibió que la situación se estaba poniendo difícil. No temía la amenaza de los nobles. Después de todo, Konoha y la capital del País del Fuego pertenecían a dos sistemas diferentes. Naruto tenía incluso más conexiones que ella. Aunque Enoa era un noble poderoso, sería difícil que representara una amenaza real para Naruto. Kakashi, el Rokudaime Hokage, no le prestaría atención, y Konoha ciertamente no cuestionaría a Naruto por algo así. Pero Naruto ya había mostrado intenciones asesinas. Si realmente las llevaba a cabo, las cosas inevitablemente tomarían un rumbo desconocido. Las cuatro grandes familias nobles han ostentado el poder durante mucho tiempo, y la mayor parte del territorio y la riqueza del País del Fuego estaban bajo su control. Tras la muerte de Enoa, los nobles restantes probablemente se unirían contra Naruto, y Konoha se vería inevitablemente bajo presión. Aunque Kakashi es ahora el Hokage, acaba de asumir el cargo y su base es superficial. Jiraiya está lejos de la aldea y Tsunade también la abandonó, así que no hay nadie que pueda respaldarlo de verdad. Después de pensarlo, Ino todavía pensaba que esto no era prudente. Pero entonces recordó lo que Naruto le había dicho antes, que simplemente debía quedarse a un lado y observar, y que no necesitaba preocuparse demasiado. Las reglas las hace la gente. No necesitas amenazarme aquí. La voz de Naruto se volvió cada vez más fría. Di algo útil. Deja de hacerme perder el tiempo con tus tonterías. A Enoa se le encogió el corazón y se dio cuenta de que la situación había tomado un giro peligroso. Rápidamente dejó de intentar hacerse el duro y dijo: ya no interferimos con el proyecto del Departamento de Inteligencia. Nos disculpamos profundamente por los problemas que hemos causado. ¿Ya no interferirás? Naruto arqueó una ceja, mirando a Enoa y luego a los dos jóvenes nobles. ¿Estás enviando lejos a un mendigo? Fue tu gente la que manipuló a los shinobi para atacar al Departamento de Inteligencia. Los nuestros fueron asesinados y heridos innumerables veces, y 4 de ellos ya fueron enterrados. ¿Y ahora crees que decir no interferiremos es suficiente para resolver esto? De pie detrás de Naruto, Yamafuji bajó la voz y le preguntó a Matsuri que estaba a su lado. ¿Cuándo perdimos a 4 personas? No lo sé, y mejor no preguntes, susurró Matsuri. Por lo que sabes, podría ser el quinto. Oh, pensé que alguien realmente había muerto, murmuró Yamafuji. Nadie ha muerto. Enoa finalmente no pudo contenerse más y espetó. Me estás calumniando. Es una calumnia descarada. ¿En serio? Dejando a un lado los hechos, ¿no sigue siendo tu culpa? Dijo Naruto con frialdad. Ahora mismo, digo que hubo bajas, así que hubo bajas. Si no estás de acuerdo, tras decir esto, hizo una breve pausa antes de continuar, imitando con exactitud las palabras de Enoa. Si ha habido un malentendido, puede solicitar a los guardias de la ciudad que investiguen. O escalar el asunto a Konoha y que otros shinobi ayuden en la investigación. Además, Konoha y yo siempre hemos estado en igualdad de condiciones, y soy discípulo del Rokudaime Hokage, Kakashi, y también de Jiraiya, uno de los legendarios Sannin. Además, tengo una estrecha relación con el Yondaime Hokage y el Godaime Hokage. Si es necesario, puedo enviar una carta al actual Hokage, después de que todos hayan muerto, para explicarles la situación. Al momento siguiente, Naruto chasqueó los dedos. Con un fuerte estruendo, más de una docena de ataúdes surgieron del suelo. Al abrirse las tapas con un crujido, Naruto notó de inmediato la expresión de horror en el rostro de Enoa, que le resultó familiar. Al ver la expresión de horror de Enoa, no pudo evitar reír y le dijo: parece que ha enterrado a bastante gente en este patio, Enoa-sama. ¿Es usted de los que prefieren tener a sus enemigos enterrados en su propio patio? Tonterías. ¿De verdad? Entonces quizás deberías preguntárselo tú mismo, parecen muy ansiosos por destrozarte. Naruto retrocedió 2 pasos y desvió la mirada hacia los dos jóvenes nobles. Los dos hombres quedaron completamente petrificados.
Con un golpe sordo, se desplomaron en el suelo, incapaces de emitir sonido alguno. Sus rostros estaban contorsionados por el horror, jadeando como si se estuvieran ahogando. Padre. Padre. Ayuda. El joven con gafas perdió toda compostura, pateando mientras se arrastraba hacia atrás. Ahora lamentaba profundamente haberse involucrado en este asunto. Al principio, solo vio entrar corriendo a su inútil hermano, sabiendo que solo lo arruinaría todo. Así que esperó un rato a propósito antes de entrar, con la esperanza de ganar puntos frente a su padre. Pero, ¿quién podría imaginar que lo que comenzó como una simple pelea con algunos shinobi se convertiría en esto? Te lo prometo. Acepto cualquier condición. Nuestra familia Ema está dispuesta a compensarte. Enwa, aterrorizado, gritó con todas sus fuerzas. Quiero el 70%. Dijo Naruto. De acuerdo. Acepto. A Enwa ya no le importaba el precio, estaría dispuesto a todo para salir con vida de esto. Al oír esto, Ino frunció el ceño, no porque se opusiera a que Naruto exigiera una compensación, sino porque instintivamente dudaba que alguna vez recibieran el dinero. Al fin y al cabo, los nobles nunca cumplen su palabra. Además, a pesar del comportamiento aparentemente afable de Enwa, probablemente era despiadado. Las posibilidades de conseguir ese 70%, escasas. Incluso la mitad sería una exageración. Sin embargo, al instante siguiente, Naruto no siguió. Simplemente se dio la vuelta, tomó la mano de Ino y se dirigió a Yamafuji y Matsuri, aún atónitos. Vamos. Espera. Ayúdanos. Maldita sea. Díganles que se vayan, bastardo. No nos dejen. Ayuda. Lo prometieron claramente. El noble con gafas, que valoraba su vida por encima de todo, se arrastró frenéticamente hacia Naruto. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, los cadáveres reanimados lo agarraron con numerosas manos. Los gritos desesperados resonaron en la habitación y la puerta corrediza se cerró de golpe, amortiguando los gritos de terror. Cuando salieron, el patio estaba vacío y los cadáveres reencarnados habían desaparecido, dejando atrás solo charcos de sangre. Por suerte, todos eran shinobi y no eran ajenos a matar. Aparte de Yamafuji, quien se tambaleaba un poco al caminar, pues aún estaba desconcertado por la aterradora técnica de reencarnación, todo parecía normal. Lo planeaste desde el principio, ¿verdad? Preguntó Ino, tomándole la mano. ¿El 70% era solo para fastidiarlos? No. Se lo buscaron. Naruto negó con la cabeza. No esperaba que los nobles cayeran tan bajo. Ya seguí los procedimientos paso a paso y les di una oportunidad. Pero ya no importa. Se acabó. Las 4 grandes familias nobles de la capital son historia. De ahora en adelante, solo quedarán 3 grandes familias nobles. No creo que las 4 grandes familias nobles estén tan unidas como parecen. Si desapareces, tu familia será absorbida de inmediato. Así que denme una explicación ahora, si no, ninguno de ustedes saldrá vivo de aquí. Naruto Dono, deberías entender las consecuencias de matar a un noble, ¿no? Preguntó Enma de nuevo, sin querer rendirse. Konoha nunca ha ejecutado a un noble. ¿De verdad estás dispuesto a sentar semejante precedente? Además, si bien Konoha tiene la autoridad para intervenir en los asuntos del País del Fuego, no hemos actuado con hostilidad hacia el Departamento de Inteligencia. Por lo tanto, no tienen derecho a exigirnos responsabilidades. Si ha habido un malentendido, puede solicitar a la guardia de la ciudad que investigue. O escalar el asunto a Konoha y pedir a otros shinobi que ayuden en la investigación. Además, siempre hemos mantenido buenas relaciones con Konoha, y también tengo una buena relación personal con el Rokudaime Hokage Dono, Kakashi. Si es necesario, puedo enviar una carta al Hokage Dono para aclarar la situación. Esa fue una amenaza absoluta, descarada y manifiesta. Yamafuji y Matsuri percibieron lo problemático que se estaba volviendo esto y no pudieron evitar fruncir el ceño. Comprendieron que si Enma presentaba una queja formal, el resultado probablemente sería inconcluyente. Ese era el escudo de los nobles. Incluso cuando actuaban de forma irrazonable, contaban con amplios privilegios que los protegían. Investigarlos, y más aún capturarlos, requería superar innumerables barreras. Al oír esto, Ino también percibió que la situación se estaba poniendo difícil. No temía la amenaza de los nobles. Después de todo, Konoha y la capital del País del Fuego pertenecían a 2 sistemas diferentes. Naruto tenía incluso más conexiones que ella. Aunque Enma era un noble poderoso, sería difícil que representara una amenaza real para Naruto.
Kakashi, el Rokudaime Hokage, no le prestaría atención, y Konoha ciertamente no cuestionaría a Naruto por algo así. Pero Naruto ya había mostrado intenciones asesinas. Si realmente las llevaba a cabo, las cosas inevitablemente tomarían un rumbo desconocido. Las 4 grandes familias nobles han ostentado el poder durante mucho tiempo, y la mayor parte del territorio y la riqueza del País del Fuego estaban bajo su control. Tras la muerte de Enwa, los nobles restantes probablemente se unirían contra Naruto, y Konoha se vería inevitablemente bajo presión. Aunque Kakashi es ahora el Hokage, acaba de asumir el cargo y su base es superficial. Jiraiya está lejos de la aldea y Tsunade también la abandonó, así que no hay nadie que pueda respaldarlo de verdad. Después de pensarlo, Ino todavía pensaba que esto no era prudente. Pero entonces recordó lo que Naruto le había dicho antes, que simplemente debía quedarse a un lado y observar, y que no necesitaba preocuparse demasiado. Las reglas las hace la gente. No necesitas amenazarme aquí. La voz de Naruto se volvió cada vez más fría. Di algo útil. Deja de hacerme perder el tiempo con tus tonterías. A Emma se le encogió el corazón y se dio cuenta de que la situación había tomado un giro peligroso. Rápidamente dejó de intentar hacerse el duro y dijo: ya no interferimos con el proyecto del Departamento de Inteligencia. Nos disculpamos profundamente por los problemas que hemos causado. ¿Ya no interferirás? Naruto arqueó una ceja, mirando a Emma y luego a los 2 jóvenes nobles. ¿Estás enviando lejos a un mendigo? Fue tu gente la que manipuló a los shinobi para atacar al Departamento de Inteligencia. Los nuestros fueron asesinados y heridos innumerables veces, y 4 de ellos ya fueron enterrados. ¿Y ahora crees que decir no interferiremos es suficiente para resolver esto? De pie detrás de Naruto, Yamafuji bajó la voz y le preguntó a Matsuri que estaba a su lado. ¿Cuándo perdimos a 4 personas? No lo sé, y mejor no preguntes, susurró Matsuri. Por lo que sabes, podrías ser el 5. Oh, pensé que alguien realmente había muerto, murmuró Yamafuji. Nadie ha muerto. Enoa finalmente no pudo contenerse más y espetó. Me estás calumniando. Es una calumnia descarada. ¿En serio? Dejando a un lado los hechos, ¿no sigue siendo tu culpa? Dijo Naruto con frialdad. Ahora mismo, digo que hubo bajas, así que hubo bajas. Si no estás de acuerdo, tras decir esto, hizo una breve pausa antes de continuar, imitando con exactitud las palabras de Enua. Si ha habido un malentendido, puede solicitar a los guardias de la ciudad que investiguen. O escalar el asunto a Konoha y que otros shinobi ayuden en la investigación. Además, Konoha y yo siempre hemos estado en igualdad de condiciones, y soy discípulo del Rokudaime Hokage, Kakashi, y también de Jiraiya, uno de los legendarios Sannin. Además, tengo una estrecha relación con el Yondaime Hokage y el Godaime Hokage. Si es necesario, puedo enviar una carta al actual Hokage, después de que todos hayan muerto, para explicarles la situación. Al momento siguiente, Naruto chasqueó los dedos. Con un fuerte estruendo, más de una docena de ataúdes surgieron del suelo. Al abrirse las tapas con un crujido, Naruto notó de inmediato la expresión de horror en el rostro de Enwa, que le resultó familiar. Al ver la expresión de horror de Enwa, no pudo evitar reír y le dijo: parece que ha enterrado a bastante gente en este patio, Enwa-sama. ¿Es usted de los que prefieren tener a sus enemigos enterrados en su propio patio? Tonterías. ¿De verdad? Entonces quizás deberías preguntárselo tú mismo, parecen muy ansiosos por destrozarte. Naruto retrocedió 2 pasos y desvió la mirada hacia los 2 jóvenes nobles. Los 2 hombres quedaron completamente petrificados. Con un golpe sordo, se desplomaron en el suelo, incapaces de emitir sonido alguno. Sus rostros estaban contorsionados por el horror, jadeando como si se estuvieran ahogando. Padre. Padre. Ayuda. El joven con gafas perdió toda compostura, pateando mientras se arrastraba hacia atrás. Ahora lamentaba profundamente haberse involucrado en este asunto. Al principio, solo vio entrar corriendo a su inútil hermano, sabiendo que solo lo arruinaría todo. Así que esperó un rato a propósito antes de entrar, con la esperanza de ganar puntos frente a su padre. Pero, ¿quién podría imaginar que lo que comenzó como una simple pelea con algunos shinobi se convertiría en esto? Te lo prometo. Acepto cualquier condición. Nuestra familia Ema está dispuesta a compensarte. Enwa, aterrorizado, gritó con todas sus fuerzas. Quiero el 70%. Dijo Naruto. De acuerdo. Acepto. A Enwa ya no le importaba el precio, estaría dispuesto a todo para salir con vida de esto.
Al oír esto, Ino frunció el ceño, no porque se opusiera a que Naruto exigiera una compensación, sino porque instintivamente dudaba que alguna vez recibieran el dinero. Al fin y al cabo, los nobles nunca cumplen su palabra. Además, a pesar del comportamiento aparentemente afable de Enwa, probablemente era despiadado. Las posibilidades de conseguir ese 70%, escasas. Incluso la mitad sería una exageración. Sin embargo, al instante siguiente, Naruto no siguió. Simplemente se dio la vuelta, tomó la mano de Ino y se dirigió a Yamafuji y Matsuri, aún atónitos. Vamos. Espera. Ayúdanos. Maldita sea. Díganles que se vayan, bastardo. No nos dejen. Ayuda. Lo prometieron claramente. El noble con gafas, que valoraba su vida por encima de todo, se arrastró frenéticamente hacia Naruto. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, los cadáveres reanimados lo agarraron con numerosas manos. Los gritos desesperados resonaron en la habitación y la puerta corrediza se cerró de golpe, amortiguando los gritos de terror. Cuando salieron, el patio estaba vacío y los cadáveres reencarnados habían desaparecido, dejando atrás solo charcos de sangre. Por suerte, todos eran shinobi y no eran ajenos a matar. Aparte de Yamafuji, quien se tambaleaba un poco al caminar, pues aún estaba desconcertado por la aterradora técnica de reencarnación, todo parecía normal. Lo planeaste desde el principio, ¿verdad? Preguntó Ino, tomándole la mano. ¿El 70% era solo para fastidiarlos? No. Se lo buscaron. Naruto negó con la cabeza. No esperaba que los nobles cayeran tan bajo. Ya seguí los procedimientos paso a paso y les di una oportunidad. Pero ya no importa. Se acabó. Las 4 grandes familias nobles de la capital son historia. De ahora en adelante, solo quedarán 3 grandes familias nobles.